Hola gente, hoy les traigo un nuevo video de reacciones químicas. Bueno, ¿dónde encontramos estas reacciones químicas? Bueno, al parecer las encontramos en todos los objetos, naturales o artificiales, incluyendo los seres humanos. Están formados por átomos que se unen a otros átomos y forman moléculas. Para ello pueden utilizar diferentes tipos de enlaces químicos y es precisamente en estas uniones donde encontramos la clave de las reacciones químicas. Estos fenómenos provocan que los enlaces químicos entre átomos se rompan y reorganicen, dando lugar a sustancias diferentes. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que este tipo de reacciones químicas están ocurriendo constantemente. Sin ir más lejos, cuando respiramos o nos alimentamos, proveemos a nuestras células de elementos químicos, que ellas transforman en energía y otros elementos, mediante una reacción química. ¿Qué es una reacción química? La definición de una reacción química es muy sencilla. Los enlaces químicos entre átomos se rompen y estos forman nuevos enlaces. En este proceso intervienen dos tipos de sustancias, las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos, y las que se obtienen después de la reacción química, llamadas productos. ¿En qué se diferencia un cambio físico y químico? ¿Son iguales? Como hemos visto anteriormente, las sustancias de nuestro alrededor están en constante cambio. Sin embargo, esto no siempre significa que se haya producido una reacción química. También existen los cambios físicos, cuando las propiedades físicas de los materiales varían, pero no lo hacen sus propiedades químicas. Algunos ejemplos de cambios físicos son los cambios de estado de la materia, las mezclas, disoluciones o la separación de sustancias físicas. Por otro lado, los cambios químicos sí que alteran la naturaleza de las sustancias, ya que cambia su estructura molecular y los enlaces químicos entre átomos. ¿Cómo se produce una reacción química? Continuamente, los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable posible, es decir, el que requiere menos energía. Para lograrlo, interactúan con otros átomos, intercambiando o compartiendo electrones mediante enlaces químicos. Por esta razón, en una reacción química, los átomos no cambian, solo cambian los tipos de enlaces químicos que los unen. También debes de tener en cuenta que para que ocurra una reacción química, los reactivos deben chocar, ya que la energía es necesaria para romper los enlaces químicos entre átomos. A continuación, te mostraré los tipos de reacciones químicas y algunos ejemplos de estos. Uno de ellos son las reacciones de síntesis o adición. En estas reacciones químicas, dos o más sustancias llamados reactivos se combinan para formar otra sustancia más compleja llamada producto. Un ejemplo cotidiano es el amoníaco, que se forma mediante una reacción de síntesis entre el nitrógeno y el hidrógeno. Otro tipo de reacciones son de descomposición. Al contrario que en las reacciones químicas de síntesis, en la descomposición un compuesto químico se divide en sustancias más simples. Por ejemplo, mediante la electrólisis del agua, esta logra separar el hidrógeno y el oxígeno. Otro tipo de reacciones son las de sustitución o intercambio. En este tipo de reacción química se reemplazan los elementos de los compuestos. Pueden tratarse de reacciones simples, o sea, un elemento desplaza a otro, o dobles, se intercambian los elementos. En ambos casos, el resultado es la formación de nuevos compuestos químicos. Otro tipo de reacciones químicas son las reacciones redox o de oxidación y reducción. La principal característica de las reacciones redox es que hay un intercambio de electrones. Uno de los compuestos pierde electrones mientras que el otro los gana. Decimos que el compuesto que pierde electrones se oxida y el que los gana se reduce. De ahí proviene el nombre de las reacciones redox. Puede sonarte extraño, pero este tipo de reacciones químicas ocurren continuamente en la naturaleza. De hecho, no tenemos que ir muy lejos para buscar ejemplos de reacciones redox. Ahora mismo, respirando estás llevando a cabo una. A partir del oxígeno del aire generamos moléculas de dióxido de carbono y agua. También, gracias a las reacciones redox, las plantas hacen fotosíntesis, ya que esto implica que el dióxido de carbono se reduzca en azúcares y que el agua se oxide, formando oxígeno.
Por ejemplo, muy visual es cuando el metal reacciona con el oxígeno formando óxidos. Otro tipo de reacción es la de combustión. En realidad, la combustión es un tipo de reacción redox. La diferencia porque en el caso de las reacciones de combustión, la oxidación se realiza de forma extremadamente rápida y potente para que ocurra esta. Un material combustible se combina con el oxígeno y desprende energía, normalmente calorífica y lumínica. Como producto se genera dióxido de carbono y agua. Puedes ver claros ejemplos de la reacción de combustión cuando te calientas delante de la chimenea. La leña arde y se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono y el vapor del agua al mismo tiempo que genera gran cantidad de energía química en forma de calor y luz. Otro tipo de reacción química sería el ácido y una base. Este tipo de reacción química contiene una sustancia básica y otra ácida que hace que se neutralicen entre ellas. Como resultado se forma un compuesto neutro y de agua. Un ejemplo sería cuando el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, produciendo sal y agua. También tenemos la reacción nuclear, que a diferencia de las anteriores, en las reacciones nucleares no se modifican los electrones de los átomos, sino su núcleo. Hay dos tipos de reacciones químicas nucleares: la función, en la que se combinan diferentes átomos, y la fisión, en la que el núcleo de los átomos se fragmenta. Por ejemplo, las reacciones nucleares se utilizan para obtener energía. Es lo que ocurre con el uranio, cuando es bombardeado con neutrones con tal de romper su núcleo. Tipos de reacciones químicas según la energía. Por otro lado, como ya hemos comentado, en las reacciones químicas siempre interviene la energía, que puede ser emitida o absorbida. Llamamos reacciones químicas o exotérmicas las que provocan la emisión de energía que normalmente se produce al menos en forma de calor, aunque por ejemplo en el caso de las explosiones también se emite energía cinética. En cambio, cuando se absorbe energía, esta produce una reacción endotérmica. Como resultado, el producto final es más enérgico que los reactivos. Como ya te has dado cuenta, estamos rodeados de reacciones químicas que no solo tienen lugar en los laboratorios, en las fábricas, en la atmósfera, en nuestras cocinas e incluso en el interior de nuestro cuerpo. Estas se encuentran constantemente, dándonos a entender que siempre estamos rodeados de ellas. Bueno, gente, esto sería todo de mi parte. Espero que les sirva y nos vemos hasta un próximo video.